polémicas del día, porque finalmente hay muchas críticas desde la oposición por el traspaso de 3,4 billones de dólares desde Corfo hacia el Estado, que de acuerdo a la oposición se realizó sin dar conocimiento, pese a que es información pública, y por la que están surgiendo muchísimas críticas hacia el Ministerio de Hacienda. Quien ha reportado el tema y nos va a explicar claramente en qué consiste el traspaso y las críticas es la periodista Pilar Gutiérrez, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Pilar? Hola, Mati, ¿todo bien? ¿Y vos? Muy bien, cuéntanos, porque es bastante complejo de entender bien un tema que es árido, que habla de dineros y de traspasos. ¿Cuán legales son? ¿En qué consiste? ¿Qué fue lo que ocurrió finalmente? Claro, para partir desde lo que es la polémica generada como tal, acá lo que se plantea es que hubo 3,4 billones de pesos, que son aproximadamente 3.500 millones de dólares que se traspasaron. Millones, yo dije billones. Ya, son muy bien. Billones de pesos, 3.500 millones de dólares, para hacer ahí la puntualización de ese dato, desde Corfo al gobierno en el año 2023, y todo esto que fue solicitado por el propio Ejecutivo. De hecho, desde el Ministerio de Hacienda es que se realiza la solicitud, y es toda información que salió a raíz de una publicación del medio de Clinic, publica este reportaje, entonces, donde se dan a conocer estas cifras, y daría cuenta entonces de que estos recursos, estos 3,4 billones de pesos, provienen de recursos y excedentes generados a raíz de los ingresos por litio del año 2022 y 2023, a raíz del mayor precio que tuvo el mineral durante esa época. Sin embargo, lo que está siendo muy cuestionado es que de esos 3,4 billones de pesos hay 1.500 millones de dólares que en realidad provienen de la liquidación de activos de Corfo. Es uno de los puntos que ha generado más críticas, sobre todo desde la oposición, y bueno, vamos a estar igual revisando esas reacciones más adelante. Pero ¿cuál es el argumento del gobierno en primera instancia para hacer esta solicitud? Ahí la información que se conoce a través de las actas que da a conocer el medio de Clinic es que el gobierno habría aludido a que estaba copado el nivel de endeudamiento de ese año. Entonces, finalmente, la solicitud es para lograr un mayor volumen de ingresos y de esa forma cumplir con las metas de balance estructural, ya que eso no se podía hacer mediante la emisión de deuda, y es por eso entonces que solicitan esta acción. Ahora, esta es un dinero que viene proveniente del mejor precio que tuvo el litio, claro, ¿verdad? Por lo tanto, son dineros públicos que de todas maneras entran al Estado. Eso es lo que se plantea, que aquí no hay irregularidades, sino que más bien no se informó cómo se había realizado la operación, ¿o no? Claro, de hecho eso es lo que principalmente sostiene el oficialismo, el hecho de que todos estos traspasos son legales, están regulados, está permitido, ha ocurrido de hecho en ocasiones anteriores, y es uno de los principales puntos que también están sosteniendo desde el gobierno y desde el oficialismo. Otro de los puntos que también ha generado bastantes críticas, sobre todo desde la oposición, tiene que ver con el hecho de que se estén usando estos recursos traspasados desde Corfo al gobierno para lograr cuadrar las metas fiscales. Recordemos que en otras ocasiones desde la oposición ya han sido críticos a los cálculos que realiza la Dirección de Presupuesto sobre las estimaciones de ingresos, y finalmente cómo eso se cuadra con los gastos para finalmente cumplir con las metas fiscales de los distintos años. Ahora, ¿qué es lo que han dicho desde el gobierno durante esta jornada? Como te comentaba, sobre todo ponen mucho énfasis en el hecho de que todos estos traspasos son legales, están regulados. De hecho, la Dirección de Presupuestos emitió un comunicado de prensa durante la jornada de ayer en donde entrega el detalle de las cifras de los montos traspasados. Ahí, y esto voy a leer lo que dice el comunicado, entre 2022 y 2023 se recaudaron 5,4 billones como consecuencia del mayor precio del litio, y el Ministerio de Hacienda solicitó a Corfo integrar al Tesoro Público 3,4 billones de ese total. Es lo que entonces, las cifras que entregaban desde la Dirección de Presupuestos. Puntualizaban también que estos montos provienen de los mayores ingresos por litios, y dan cuenta y confirman que entonces se hace para cumplir con las metas de balance estructural del año. Pero también durante esta jornada estuvo conversando y dio respuestas el ministro de Economía, Nicolás Grau. Él ahí de nuevo reforzó en la legalidad y que toda esta información es transparente. Se puede acceder a los balances de la Dirección de Presupuesto donde están estos traspasos finalmente transparentados.
activos, y lo que decían también es que esto no ha sido una pérdida patrimonial para Corfo. Ahí el ministro fue bien enfático en hacer ese punto, a raíz sobre todo de esto que comentaba, de estos 1.500 millones de dólares que provienen de activos que fueron liquidados de Corfo. Ahí hay un detalle también que vamos a revisar más adelante, una preocupación que expresaba José Miguel Benavente, que es el vicepresidente ejecutivo de la corporación, de que eventualmente podrían producirse daños a el patrimonio de Corfo producto de estos traspasos, pero finalmente lo que dice el ministro de Economía es que eso no ocurrió. De hecho, ahí entregaba cifras, decía que, por ejemplo, al inicio del gobierno hay 160 millones de dólares que eran parte de los activos financieros de Corfo, y esa cifra hoy en día asciende a 1.500 millones de dólares al cierre de 2024. Entonces, lo puntualizaba para argumentar este punto. Además, decían que es una práctica normal el realizar este tipo de traspasos, que ha ocurrido en ocasiones anteriores. De hecho, en el año 2020, durante la pandemia, ahí hubo un traspaso por 1.000 millones de dólares desde Corfo al gobierno, y eso, claro, ocurrió en su momento, y finalmente lo que están diciendo desde la oposición es que no es comparable la situación, más que nada porque era el contexto de la pandemia, un contexto de crisis sanitaria, pero claro, es algo que ha ocurrido en ocasiones anteriores. Revisemos las explicaciones entonces por parte del ministro Grau. La polémica que ha existido a propósito de estos traspasos de Corfo al Tesoro es bastante artificial. Esto ha sido de forma totalmente regular y transparente. ¿Qué es lo que probablemente genera cierta duda y sorpresa, pero que insisto, era muy simple de aclarar? Es que durante el año 2023, también 2022, el traspaso de Corfo al Tesoro fueron por montos más grandes de lo que han sido otros traspasos históricamente. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, por una razón muy simple, porque había un precio muy alto del litio y por lo tanto habían ingresos muy grandes del litio que llegaron a Corfo, así como también hay otros ingresos que llegaron directamente al Tesoro, y por lo tanto era natural que el Ministerio de Hacienda buscara utilizar esos recursos para justamente poder responder a las necesidades del país. Claro, ahí está diciendo que es por necesidades del país. Lo que tú mencionabas es que cuando se ha utilizado otras veces han sido por cosas puntuales y situaciones muy extremas, como lo fue la pandemia, como catástrofes, pero que esta vez, claro, era el escenario económico más bien el que lleva y obliga también a hacer este gasto sin tener que recurrir a deuda, porque efectivamente ya no había cómo endeudarse más y había gasto corriente que decían también eran necesarios, sobre todo decían en materia de seguridad, equipamientos para las policías, pero queda la duda con la reacción de José Miguel Benavente. Claro, todavía es un tema que de hecho le consultamos durante esta jornada a Corfo si se iban a referir a la polémica, si iban a dar respuesta por la mirada que tienen por todo lo que ha surgido en las últimas horas, y nos decían que por el momento no se van a referir al tema. Entonces queda ahí la duda. Quien sí se refirió durante esta jornada también fue el ministro Grau, que ahí lo que puntualizaba es que él entendía que de todas maneras José Miguel Benavente respondiera en base a su responsabilidad como vicepresidente ejecutivo de Corfo, buscando resguardar el patrimonio y preocupado entonces por lo que son los activos de la corporación, pero que finalmente ellos desde el Ejecutivo, como ministros, tenían entonces como prioridad el tema del gasto presupuestario. De hecho, el ministro Grau fue consultado por aquellas partidas o el detalle de a qué fueron destinados estos montos. Ahí él explicaba que no hay un detalle específico de cuántos montos se asignaron a cada elemento, a cada tema, sino que más bien todos estos recursos se integran al fisco, y a raíz de lo que se plantea en la ley de presupuesto, finalmente esos recursos se van asignando según las prioridades, como le decía, seguridad, salud, también temas de vivienda, pero esa fue la respuesta del ministro Grau con respecto a ese tema. Y pasemos a escuchar entonces qué fue lo que dijo con respecto al tema patrimonial de Corfo y el respaldo y lo que habría entonces argumentado la decisión de José Miguel Benavente, que es importante puntualizar esto, él se abstuvo cuando se hace la solicitud por parte del gobierno de solicitar este nuevo traspaso de 1.500 millones de dólares. Pasemos a escuchar entonces lo que decía el ministro Grau. Que cuando uno, habría que preguntarle a José Miguel, pero es muy razonable que cuando uno dirige una institución, él en particular es la persona que preside Corfo como vicepresidente ejecutivo, es muy razonable que él vea este problema desde la perspectiva específica de Corfo.
pero lo que les corresponde a los ministros es ver este problema desde las necesidades del país, del bien común. Si uno toma el inicio del gobierno y lo compara con la situación actual, no hay un deterioro en el patrimonio de Corfo. Lo que sucedió es que hubo ingresos extraordinarios a propósito del litio, y yo estoy seguro que las personas que están viendo esta entrevista, que saben que el país tiene una serie de urgencias sociales, urgencias en materia de salud y también urgencias productivas, es razonable que esos recursos se utilicen justamente para las necesidades del país. Claro, ahí escuchábamos entonces lo que respondió el ministro Grau por el tema de José Miguel Benavente. Ahí el detalle que se entregan las actas publicadas por The Clinic es que la solicitud de este último traspaso por 1.500 millones de dólares se hace el 29 de noviembre de 2023 y en el acta se puntualiza de hecho esta preocupación que surge desde Corfo. Dice que los recursos solicitados ya integran el patrimonio de la corporación y se encuentran invertidos, por lo que con su liquidación inmediata habría pérdida de capital. Es la preocupación que hay en ese momento, pero ahora entonces el ministro puntualiza en que no hay un daño patrimonial por parte de Corfo. Han surgido también muchas reacciones desde la oposición durante esta jornada. Uno de los puntos principales que apuntan tiene que ver con la preocupación por la gestión que se hace de los recursos, el hecho, tú lo mencionabas al principio, Mati, el tema de que no se haya transparentado esto desde un inicio. De todas formas, no hay una solicitud o un requerimiento de que haya que hacerlo necesariamente, pero claro, era uno de los puntos que ellos levantaban. También la preocupación por el tema del patrimonio de Corfo, más allá de la especificación y el detalle que daba entonces el ministro Grau. Y un tema bien importante y que ya hemos venido escuchando hace rato, tiene que ver con la preocupación por el manejo de las arcas fiscales. Nuevamente aprovecharon desde la oposición orientaron más bien a realizar críticas a los cálculos de la Dirección de Presupuesto y también durante esta jornada se refirió al tema Sebastián Sichel. Él reaccionó en su calidad de ex vicepresidente de Corfo. Esto fue entre los años 2018-2019, el gobierno de Sebastián Piñera, y él dice lo siguiente a través de su cuenta de X. Usar el patrimonio de la Corfo para pagar deudas es una tragedia. Cuando más se necesita apalancar emprendedores y financiamiento para crecer, el gobierno usa el patrimonio de Corfo para pagar su gasto excesivo. Miles de contrataciones, nuevas instituciones y cero control del gasto fiscal. Son la triste herencia de estos 3 años. Ahora suman desfinanciar la Corfo. Eso es lo que publicaba entonces Sebastián Sichel en su cuenta de X, que va en línea también con otra de las críticas que también levantaron desde oposición, que tiene que ver con el hecho de que se usen recursos de Corfo, que es una institución que está orientada a fomentar el emprendimiento, a generar iniciativas que promuevan el crecimiento económico, que finalmente se estén destinando esos recursos a lograr cuadrar las cuentas fiscales del gobierno. Era una de las críticas principales. Pasemos a escuchar también lo que nos decía Frank Sauerbaum, diputado de Renovación Nacional, por este tema. Hay un daño patrimonial a Corfo, denunciado por el vicepresidente, que no votó a favor de esta iniciativa, justamente porque Corfo está para el desarrollo productivo, para el posicionamiento tecnológico, para pasar de una economía extractivista a una economía que genere valor agregado, y no es una caja pagadora para cubrir los déficits operacionales por malos cálculos que hace el gobierno. Bueno, escuchábamos entonces lo que decía el diputado Frank Sauerbaum. Ahora también hubo reacciones desde el oficialismo, tanto desde el Partido Socialista como también desde el Frente Amplio, aludían al hecho de que, nuevamente, al igual que lo ha sostenido el gobierno durante esta jornada, estos traspasos caben dentro del marco de la legalidad, están regulados, y también el hecho de que reconocen que, claro, de todas formas hay que pedir ciertas explicaciones con respecto a los montos, pero que finalmente esto ha ocurrido en otras ocasiones y no está fuera de lo normal finalmente. Perfecto, escuchamos. Evidentemente, los recursos traspasados han tenido una finalidad, que es apoyar el presupuesto de los respectivos años correspondientes. De tal manera que yo veo en este cierto escándalo que se ha querido hacer, más allá de un desconocimiento o ignorancia, crear un impacto y un efecto político electoral. De tal manera que yo llamaría a quienes están haciendo este tipo de denuncias que se informen más y que claramente dejen de utilizar hechos que son legales para fines propiamente políticos electorales.
Bueno, escuchábamos entonces lo que decían desde el oficialismo también. Son parte de las reacciones que han surgido entonces durante esta jornada a raíz de este traspaso por 3,4 billones de pesos desde Corfo al gobierno, esto en el año 2023. Consultamos con Corfo, dijeron que no se van a referir al tema por ahora y lo que sí dijeron desde la bancada de republicanos es que van a solicitar una comisión investigadora para esclarecer los hechos finalmente y tener una mayor claridad sobre todo lo ocurrido en torno a esta polémica. En todo caso, se pidió a Contraloría también revisar este traspaso y ver si efectivamente está dentro de los márgenes legales. Pili, muchísimas gracias por toda la información de este tema complejo. Siempre los temas económicos que tienen tantos números así lo son, pero nos ha quedado muy claro. Muchas gracias. Gracias, Mati.